La verdad tras los comportamientos alimentarios autodestructivos. Primero voy a explicarte qué es un comportamiento autodestructivo. Es cualquier comportamiento que atenta contra nuestra integridad física o psicológica, de forma reiterada como si fuese un hábito. Ejemplos de hábitos autodestructivos muy conocidos son conducir de forma imprudente, fumar o comer en grandes cantidades. Por ejemplo, algo que oigo frecuentemente entre personas con problemas de alimentación es: ya sé que comer de esta manera me perjudica. ¿Por qué no soy capaz de controlarme? En estos casos es necesario entender dos cosas fundamentales. Primero, que lo hacen por hábito, es decir, que es una conducta automática y las conductas automáticas escapan al control de la razón. Por eso es normal que razonen perfectamente que esa conducta les perjudica, pero cuando quieren controlarla en base a la razón o en base a la fuerza de voluntad, fracasan, porque las conductas automáticas están en un departamento de nuestro cerebro que está fuera del alcance de la razón o de la fuerza de voluntad. Segundo, que al ser una conducta autodestructiva es necesario indagar de dónde viene esa necesidad de hacerse daño a sí misma. Las conductas autodestructivas siempre encierran una llamada de atención que es necesario entender. Pero para que entiendas bien qué es un comportamiento alimentario autodestructivo, es necesario que sepas tres cosas. 1. No todas las personas con exceso de peso padecen un comportamiento autodestructivo, porque muchas veces son víctimas de la desorganización o de una mala relación con la comida. 2. No todos los comportamientos autodestructivos se refieren a un daño físico directo. Muchas conductas autodestructivas son indirectas, producen unas consecuencias que a medio o largo plazo dañan a la persona. Es la diferencia entre pegarse un tiro o comer de una manera que a la larga deteriora gravemente la salud y las relaciones sociales. 3. Parece un contrasentido que una persona pretenda dañarse a sí misma cuando nuestro instinto de supervivencia está en activo. Te pondré el ejemplo de las personas con débil autoestima que creen que lo hacen todo mal y son merecedoras de un castigo. Un castigo suele atentar contra el instinto de supervivencia, por eso es tan fácil que caigan en conductas autodestructivas. Con esta introducción, me gustaría eliminar de tu mente cualquier tipo de prejuicio hacia los comportamientos autodestructivos para que los conozcas mejor. ¿Cómo llega una persona a caer en estos comportamientos autodestructivos? Aquí es fundamental entender que detrás de un comportamiento autodestructivo siempre se esconde un sentimiento de culpa. Para evitar los sentimientos de culpa, se obsesionan con hacerlo todo de forma perfecta, porque piensan que de esa manera, al no hacer nada mal, no tendrán motivos por los que sentirse culpables. Es decir, suelen caer en comportamientos perfeccionistas para no sentirse culpables. El perfeccionismo también se puede manifestar como una preocupación exagerada por la comida y el peso. Ya he comentado muchas veces lo peligroso que es centrar toda la información sobre el adelgazamiento exclusivamente en la dieta y el ejercicio, ya que la obesidad es un problema multifactorial, es decir, en el que intervienen diferentes causas. También es muy perjudicial tratar la información sobre nutrición como si fuese una religión de fanáticos, al dividir los alimentos en buenos y malos, lo que se ha de comer y lo que no, centrando el adelgazamiento en lo que nos hacen los alimentos a nosotros, no en lo que podemos hacer nosotros con ellos, porque de esta manera tan estricta de entender la alimentación hará sentir culpables a muchas personas porque no se alimentan de esta manera tan perfecta. Las personas que se preocupan en exceso por la comida y el peso no son raritas, sino que se han creído al pie de la letra
todas estas informaciones incorrectas que no tienen en cuenta la importancia de todos los factores implicados en el desarrollo de una enfermedad o las consecuencias que puede tener lo que se dice alegremente sobre los problemas de peso. La preocupación excesiva por la comida y el peso y el perfeccionismo a la hora de alimentarse produce mucho sufrimiento, destruye la autoestima de las personas que así caen fácilmente en una línea de pensamiento autodestructiva, con sentimientos de culpa por no seguir la norma social aceptada en cuanto a comer y a la imagen personal. Estos sentimientos de culpa les llevan a sentir asco, rechazo y desprecio hacia su propia imagen. Y de nuevo aquí caen en otro error, el de identificar su imagen física con su identidad personal, porque así llegan a sentir asco, rechazo y desprecio por sus propias personas. ¿Quiere esto decir que la causa de los problemas autodestructivos los tiene la sociedad? En absoluto, porque la sociedad es fácilmente manipulable. Además, la información que se muestra en las redes es la que tiene más búsquedas. Te pongo un ejemplo. Los artículos más buscados en las redes sobre alimentación son los de las dietas o los de los 10 alimentos que más adelgazan. Nadie buscaría un artículo sobre alimentación autodestructiva y tampoco las redes se lo van a enseñar a nadie porque no interesa a los anunciantes, que son su principal fuente de ingresos. De esta manera, es normal que cualquier persona se obsesione con la dieta, el ejercicio o la imagen física, porque casi toda la información trata sobre estos temas y muchas veces está centrada en culpar a la persona de lo que le ocurre, sin tener en cuenta cómo perjudican estos comentarios a las personas con estos problemas. Cada vez que alguien busque información sobre adelgazamiento o trastornos alimentarios, se topa con un monográfico de dietas y ejercicio. Cuando el comportamiento autodestructivo se transforma en un problema. Todos los seres humanos pasamos por momentos o épocas autodestructivos, pero son aquellas personas que se sienten culpables por perder el control de su imagen y de su alimentación las que con más frecuencia caen en los comportamientos autodestructivos en alimentación y les dan mayor importancia que a los mecanismos de supervivencia. Como ocurre en la adolescencia, en la que investigar los propios límites puede llevar a situaciones arriesgadas o también cuando expresamos la frustración y la rabia. Cuando un comportamiento autodestructivo se repite con frecuencia y altera enormemente la calidad de vida de una persona, es cuando se convierte en problemático. Cuando una persona se siente culpable, es fácil que caiga en el perfeccionismo y se exija mucho a ella misma. De esta manera es muy fácil que su autoestima sea muy débil en lo que se refiere a su peso y a su imagen física, porque no pueden ser perfectas. Seguir una dieta muy restrictiva o no comer nada, como ocurre en la anorexia, es un intento de seguir una dieta de manera perfecta. Los vómitos tras comer sería un intento de recuperar el control de la pérdida de peso, y los atracones serían una manera de expresar que se merece un castigo porque se siente culpable de no seguir la dieta de una manera perfecta. El problema llega cuando estas personas se rechazan completamente a sí mismas, porque es cuando se instaura el proceso de autodestrucción física y psicológica. Esta autodestrucción se suele utilizar de forma indirecta y se observa en que la persona deja de cuidarse, tanto en su salud como en su aspecto, porque llega a la conclusión de que no vale para nada y no merece lo que tiene. Recuerda que el cómo te hablas se convertirá en cómo te tratas, porque todos los pensamientos negativos de rechazo y críticas a ti misma se convertirán en un comportamiento de malos tratos a ti misma, en lo que se conoce por comportamiento autodestructivo, que se pondrá en marcha cada vez que se descontrolen tus emociones, o cuando algo no salga como tú querías, o cuando alguien te critique o te rechace. La secuencia siempre es la misma. Una persona que se siente culpable por todo
cae en el perfeccionismo para evitar sentirse culpable y asume una conducta servicial y sumisa para tratar de agradar a todo el mundo y evitar sus críticas. El perfeccionismo hace que se exija mucho a sí misma, sobre todo en su aspecto físico y su manera de comer. Al poner el listón muy alto, es normal que tenga un nivel mayor de fracasos, lo que la lleva a un diálogo interno negativo sobre que no vale para nada, porque fracasa muchas veces. Este diálogo negativo debilita su autoestima. Así llega a la conclusión de que hay algo malo en ella, que no es igual a las demás personas, que no se merece nada bueno y que es merecedora de un castigo cuando no consigue controlar sus emociones o cualquier ataque a su autoestima, se castiga comiendo de más o trata de ser perfecta evitando comer. ¿Qué elementos hay que considerar en estas situaciones? 1. Una autoestima muy débil. La persona cree que no vale para nada, que lo hace todo mal, que no es lo suficientemente buena y que no se merece nada bueno. 2. La culpa que surge de lo anterior. La baja autoestima y la culpa le hacen creer que es merecedora de un castigo o de todo lo malo que le pase. 3. El perfeccionismo que hace que sea muy dura y muy exigente con ella misma y que se ponga metas prácticamente imposibles de alcanzar, lo que deteriora más su autoestima. 4. Un diálogo interno negativo, lleno de críticas constantes hacia ella misma, en lo que se repite que no es lo suficientemente buena y se merece todo lo peor, siempre centrado en lo que considera fracasos. 5. Dificultades para resolver los problemas. Se suele complicar cada vez más porque en el fondo cree que es el destino que se merece. Aquí actúa una mezcla de autosugestión negativa y la creencia de que es culpable y merece un castigo. 6. Está muy pendiente de las necesidades de los demás, pero no de las suyas propias. De esta manera trata de evitar el rechazo de los demás. 7. Gestiona sus emociones de forma muy deficiente porque resuelve mal las dificultades y hace una interpretación de lo que le ocurre en términos de culpa o castigo. Se exige demasiado o espera mucho de los demás. 8. Le cuesta expresar sus emociones porque no entiende lo que le ocurre y lo interpreta mal. Siente vergüenza de que los demás descubran que es peor persona de lo que imaginan, o cree que todo lo que le ocurre es culpa suya y no busca la comprensión y el apoyo de los demás. 9. Conducta autodestructiva que utiliza como castigo por no considerarse lo suficientemente buena o creer que es merecedora de un castigo que ella misma se procura. Todos estos factores se influyen mutuamente entre sí y la presencia de unos mantiene en funcionamiento a los otros. Es la tormenta perfecta que hace que unos ingredientes sirvan de coartada a los otros. La consecuencia es que la persona cree firmemente que todo lo que le ocurre de malo se lo merece, por no ser lo suficientemente perfecta. Pero la realidad es que se trata de una serie de pensamientos que trabajan en equipo en su contra y le hacen creer algo que no es verdad. ¿Qué hay que hacer para evitar este problema? Tendrías que luchar contra varios problemas a la vez: la autoestima débil, los sentimientos de culpa, el perfeccionismo, el diálogo interno negativo. También necesitas un método de resolución de problemas y aprender a gestionar las emociones, entre otras cosas. De estas herramientas tratan mis contenidos y las formaciones de mi academia. Pero, ¿qué puedes hacer ahora mismo por tu cuenta? Algo tan sencillo como cambiar la manera de hablar contigo misma. Recuerda que el cómo te hablas se convertirá en cómo te tratas. No tienes que quererte más a ti misma, ni tener más fuerza de voluntad, porque todo eso es la consecuencia de cómo te hablas. La forma de hablar contigo misma será con respeto y afecto, en lugar de decirte, lo hago todo mal, soy tan torpe que merezco todo lo malo que me ocurre. Prueba a decirte, me he equivocado, pero ahora sé algo que no sabía. Estoy aprendiendo de mis errores y así me equivocaré
menos veces. La primera manera de hablarte destruye tu autoestima y te sugestiona para que te consideres una persona inútil. La segunda forma de hablarte te ayuda a extraer algo bueno de los fracasos, que es el aprendizaje. La primera opción te centra en el fracaso y la segunda en buscar soluciones. La primera manera de hablarte es una forma de maltrato que te induce a creer que tienes algo malo y te mereces un castigo. Ese será el trato que te darás a ti misma. Los demás verán que te tratas con desprecio porque tu actitud, tus gestos, tu forma de vestir y tu aspecto lo estarán delatando a todo el mundo. Habrá personas que se acerquen a ti para aprovecharse. Sin ser consciente, estarás rechazando a aquellas personas que te aprecien y sepan ver todo lo bueno que hay en ti. Si te tratas como una persona que no vale para nada, desconfías de las personas que te aprecien, porque la imagen que ellas tienen de ti no coincide con la tuya. Por eso creerás que mienten, se apiadan de ti o tratan de animarte torpemente o quieren aprovecharse de ti. Cada vez que te sorprendas hablándote mal, cambia el mensaje. Necesitarás practicar de la misma manera en que practicas el hablarte mal todos los días y a todas horas. Es hacer lo mismo, pero al revés. Piensa que ya sabes hacerlo, tan solo has de cambiar el mensaje. Espero que este artículo te sirva de ayuda. Subiré más contenidos que te sean útiles y decirte que también tienes a tu disposición mi academia, donde iré subiendo programas de formación que puedan serte de ayuda. Yo haré mi parte. Tan solo te pido que tú hagas la tuya. Ya sé que al principio te resultará difícil, es normal, pero piensa que es lo que hacen todas las personas que no tienen tus problemas. No lo hacen de forma inconsciente, lo hacen sin saber por qué esa manera de hablarse les resulta de mucha utilidad. Cámbiate al bando de los que se hablan bien y síguenos, que te sentará mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.